Las estadísticas que hay cerca de 12.000 religiones y sectas diferentes en la faz de la tierra. Hay religiones para fanáticos, para tradicionalistas, emotivos, sentimentales, modernos y para liberales. Algunas iglesias hacen milagros del exorcismo, del don de lenguas. Su punto fuerte, otras son pacatas y formales. Algunas predican la teología de la prosperidad como si el reino de Dios fuese terrenal. Algunas personas que venimos a la iglesia, no creemos que nos vamos a ir con Dios. Muchos religiones, por así yo puedo decir los católicos, porque yo era de ahí, yo vivía, no tienen la meta de irse al cielo, sino todo lo que tienen de meta es todo terrenal, todo trabajo, hacer más dinero, hacer más casas, hacer todo lo que podamos aquí para agradarnos a nosotros mismos. Y aunque saben de la palabra de Dios, no la ponen en práctica. Entonces nosotros, como adventistas del séptimo día, tenemos que tener la mirada de Dios, en que Jesús pronto vendrá y que nos tenemos que ir con Él, porque Él dio la vida por nosotros. Entonces no tenemos que practicar ¿qué? La justicia, pero también esperar la segunda venida de Cristo. Dice al final cuál es la verdadera iglesia de Dios en la tierra. Dice: el Señor Jesús nos ayuda a responder estas preguntas, y él mismo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Está en Mateo 7, 21 y 23. Dice: analizamos estas advertencias de Cristo. No basta predicar en el nombre de Jesús para decir que es cristiano, que es Dios, que es verdadero. No basta exhibir milagros, curaciones, dones sobrenaturales, lenguas extrañas y otras maravillas. No es envidia de verdad o expulsar demonios. Satanás trató de engañar a Jesús apreciando disfuerzas como un ángel de luz. Él sabe camuflajear las verdades como la mentira. Milagros, curaciones y otras maravillas no son evidencias de verdad. Entonces, si como nosotros leemos la Biblia, el diablo la sabe mejor que nosotros. Entonces él puede, como se dice, camuflajear las cosas para que uno piense que son verdades y son mentiras. Entonces, si uno no estudia, o si uno no busca lo que está en los escritos de la Biblia y escrito profecía, entonces fácilmente uno puede caer en las mentiras de Satanás. Dice la certeza de la verdad cristiana dice que está en aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice Mateo, si le gusta buscar, 7:15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces nosotros
para que no nos engañen, tenemos que primero escudriñar la Biblia y ver qué es lo que nos dice la Biblia y compararlo con lo que nos dicen las personas. Porque si nosotros podemos creerle a todas las personas, caemos en el error de que nos podamos ser engañados. Falso es aquel que imita lo verdadero. Parece verdadero, pero no es. En el sentido religioso esto es muy grave, pues trae consecuencias eternas. Usted puede estar siguiendo un camino que en lugar de llevarlo al cielo lo conduce a la perdición. Ahora es el tiempo de verificar, analizar y si estamos en la verdad, en el verdadero camino. Si preguntarán cómo puedo tener certeza de cuál es la verdadera iglesia y cuál es la falsa. Si comparamos un vaso de agua, le echamos leche, a los dos los ponemos a tope y no los dos se miran blanco, ¿cómo vamos a distinguir si cuál es el que tiene 100% de leche y el otro que tenga, póngale 90% de agua o 5% de leche nomás? Entonces, yo tenía la foto aquí, no se me hace mirar, lo puse en la esa, pero yo tengo dos vasos de leche ahí en mi imagen. Entonces, en un estudio que se hace, un vaso tiene 100% de leche, el otro tiene 95%. Entonces, si tiene 95, no es verdadero, no es verdadera leche natural. Entonces, así pasa con las religiones. Hay una religión que es la Iglesia Bendita del Séptimo Día, que guarda los 10 mandamientos. Y la otra que guarda, póngale 9, entonces no está guardando la ley de Dios. Entonces no es la iglesia verdadera. Dice, ¿qué tal si hiciéramos eso con las religiones? Pocas pasarían la prueba. Tenemos que examinar las doctrinas de las iglesias por el único laboratorio confiable, seguro y verdadero que es la Sagrada Biblia. Entonces, nosotros ¿cómo vamos a corroborar si es verdadero, la iglesia es verdadera o no? ¿Alguien quiere comentar? ¿Cómo puede usted corroborar que la iglesia adventista es la iglesia verdadera? Si la doctrina de una iglesia coincide con la enseñanza de la Biblia, ella es verdadera. Sin embargo, si la doctrina de cualquier iglesia fuera apenas 90, 95, considera con la Biblia, tal iglesia es falsa. Entonces, si nomás tiene 95 posibilidades, cuando tú lo comparas con la Biblia, la iglesia, entonces es falsa, porque la iglesia verdadera tiene que tener 100%, que es la fe de Jesús y los 10 mandamientos, guardarlos. Pero no nomás es guardarlos a medias, sino es guardarlos 100%. Porque si yo digo el sábado voy a venir en la mañana y en la tarde me voy a otro lado, entonces no estoy guardando el sábado conforme a esto, entonces no estoy guardando a medias. Cuando nosotros empezamos con mi esposa, yo iba a la iglesia y ella todavía no iba. Entonces ella a veces quería ir, como todavía no había ido a la iglesia una vez, quería ir todas las fiestas y yo ya no quería. Entonces yo trataba, y no sabía la forma de decirle a ella cómo explicarle las cosas bien, me desesperaba un poco, pero gracias a la voluntad de Dios, ella dijo un día ya no voy a ir más a las fiestas ni nada,
vamos a ir a la iglesia. Entonces, ahí podemos mirar cómo Dios, cuando uno le es fiel y busca cada día constante, busca hacer la voluntad de Él, cómo Dios obra en las personas. Yo prácticamente no sabía nada de las cosas de Dios, entonces, sinceramente yo no oraba por ella para que Dios la cambiara, pero Dios, al mirar que yo tenía ganas de ir a la iglesia, entonces obró en ella y así pudimos avanzar. Y gracias a Dios que cuando uno le pide a Dios las cosas de corazón, Dios te pone una persona que te ayude a seguir adelante en el camino de Él. Porque sinceramente, con la vida que yo llevaba y como yo era, muchos me conocían, yo creo que Mario me conoció un poco también. La vida que yo llevaba no era una vida fácil y mi carácter no era nada fácil. Yo, sinceramente, así lo decía, yo me quería hasta hijo del diablo porque era tremendo. Entonces, en todas las cosas yo hacía todo lo que los católicos hacían, pero no agradaba a Dios. Ahora no voy a decir que soy 100% perfecto, pero trato cada día con mi familia de agradar a Dios. Entonces ahí podemos ver cómo Dios nos ayuda cada día y las bendiciones que tenemos en nuestro hogar, en nuestras cosas. Podemos, ahora que hemos aprendido a estudiar la Biblia, que hemos estudiado el Espíritu de Profecía, entonces miramos cuál es la iglesia verdadera. Porque si uno no estudia, no puede saber cuál es la iglesia verdadera. Si alguien te lo dice y tú no lo corroboras, no se puede saber 100% si es verdad o es mentira. Porque muchos dicen que tienen la verdad. Ahorita muchas iglesias va uno a otro lado, le regalan un libro diciendo que yo tengo la verdad. Pero si te vas bíblicamente, yo le dije a un americano otro día, enséñame dónde dice guardar el domingo en la Biblia. Yo fui a platicar con él y me dijo, es que la iglesia donde tú vas, no la iglesia verdadera, es una secta, me dijo. Y le dije yo, ¿dónde dice en la Biblia que el domingo es el día del Señor? Y se me quedó mirando y nomás se rió. Entonces le dije, yo le dije todavía así, como burlándome de él, le dije, mira, si tú me dices dónde está la Biblia, le dije, me corroboras que el domingo es el día de Dios. Y se empezó a reír. Él me dijo, es que el domingo no hay, pero ahí dice que tenemos que orar el domingo. Le dije, no, tú tienes que decirme, yo te voy a invitar a la comida, le dije, así como tú me dijiste a mí, pero no hay, le dije, no hay domingo en la Biblia, pero todo lo que dice la Biblia es el sábado. Y entonces se quedó pensando él y dijo, voy a ir a mi casa, voy a estudiar y luego cuando vengas a trabajar aquí te voy a decir. Y fuimos el otro día a trabajar y dijo, es cierto, no hay en la Biblia, pero tú dices que llevas años en la iglesia, ¿por qué no sabes que el sábado es el día de Dios? Y se empezó a reír porque dijo, no, es que yo lo escucho nomás, pero yo no tengo tiempo de estudiar. Entonces así nos pasa a nosotros, si nosotros dejamos de estudiar, no vamos a saber cuándo el enemigo va a venir y nos va a engañar. Nosotros tenemos que estar día con día constante estudiando la palabra de Dios. 10 señales bíblicas que la iglesia verdadera debe poseer. Creer que la salvación es alcanzada por la fe en la gracia de Cristo y que nuestras obras no tienen ningún poder de salvación y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Eso está en Hechos 4:12. Efesios 2:8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación que es, Dios nos las dio, no es porque el hermano Ezequiel haga la obra misionera o el hermano Ezequiel haga cosas, sino porque si no, yo me voy a engrandecer, voy a decir, no es que yo ayudo a esta persona, hago esto.
Entonces Dios no lo dejó así, porque si no, nosotros en nuestra humanidad que tenemos, podemos caer en ese error de vanagloriarnos nosotros. Y todo lo tenemos que hacer ¿para qué? Para exaltar el nombre de Dios y enseñar la verdad que está en la Biblia. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios y buscarlo cada día. Dice, la iglesia verdadera acepta y guarda los mandamientos de Dios. Y en estos sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Está en San Juan 2, 3 al 4. Y en Salmos 119, 151 dice, cercano está tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdaderos. Entonces, ahí podemos mirar que la iglesia, yo puedo decir con toda sinceridad y con toda honestidad, que la iglesia adventista, donde nosotros nos congregamos, tiene la verdad. ¿Por qué? Porque guarda los mandamientos. Entonces, ahí podemos mirar que no lo estoy sacando yo, aquí está en la Biblia, está en Salmos 119, 151. Y todos los textos aquí están, porque no tiene que salir ideas de nosotros, sino todo lo que tiene que ser como un escrito está. Dice, la comunión con Dios es en especial los sábados. Es una señal clara dada por él mismo para identificar a la iglesia verdadera y significa y santificar mis días de reposo y serán por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Eso está en Ezequiel 20:20. Y en Ezequiel 28 al 11 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios no hace las cosas como nosotros a la se va. Él todo tiene una estructura. Entonces, nosotros podemos mirar cuán grande es el amor de Dios, que nos dejó un sábado para nosotros para descansar, para que lo guardemos, lo reposemos. Y no tenemos que hacer muchas cosas, solamente adorar a Dios, cantarle, hacer su voluntad, hacer la obra de Él. Entonces, no es difícil. Yo me he puesto a pensar con el trabajo que yo tenía antes, al trabajo que tenemos ahora, gracias a Dios. Yo el otro día estaba pensando, qué difícil se me hubiera hecho si yo siguiera en el mismo camino del trabajo que yo llevaba, no pudiera venir a la iglesia. No, sinceramente, porque yo cuando me canso, cuando trabajaba, daba todo en el trabajo. Y llegaba a la casa nomás prácticamente a dormir. Entonces, y más tomado, menos. Imagínense esa vida. Entonces, ahora, gracias a la voluntad de Dios, tengo un trabajo, no me quejo del trabajo que tengo. Es un trabajo que yo siempre, todos los días que me paro, me voy a trabajar, le agradezco a Dios. Tengo tiempo para venir a mi casa, tengo tiempo para llegar temprano. Si tengo que salir a hacer algo, lo hago. Y el americano también es bien buena gente con nosotros, nos dice, es miércoles, día de iglesia, a las 4, ya nosotros tenemos que tener listo para irnos. Entonces, como Dios, después de una vida tan mala que yo llevaba, como Dios me ha bendecido como una persona que me ha ayudado también en las cosas de Dios y mi familia, y todo como Dios va trabajando poquito a poquito y nos va colocando en lugares que uno necesita. Porque si fuera por uno, humanamente uno quiere más y más dinero, trabajo, entonces desatiende las cosas de Dios. Pero Dios sabe que si nos da tantas cosas, nos podemos perder. Entonces a veces nosotros, yo no entendía a veces por qué dije ganar tanto,
ahora ganar esto. Pero pensándolo bien, es una gran bendición porque tanto dinero, tantas cosas nos llevan a que descuidemos la obra de Dios. La Biblia enseña que el hombre es mortal, que en la muerte permanece en total inconsciencia y que solo despertará en ocasión de regreso de Jesús, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. También su amor y su odio y su envidia fallecieron ya. Entonces, nosotros ahorita tenemos que dejar el odio, la envidia, porque con odio y con envidia no vamos a llegar al cielo. Nosotros ahora estamos aquí en la iglesia que es la verdadera iglesia de Dios. Tenemos que tratar de cada día ser semejantes a Dios. Y a mí, yo soy una persona que a mí me cuesta mucho, sinceramente, mi carácter. He cambiado de lo que yo era a lo que soy ahora mucho. Muchas personas me lo han dicho. Entonces, pero aún yo siento que me falta mucho más. Tal vez como esposo, tal vez como hermanos aquí en Cristo, con mi familia. Pero yo no soy de convivir mucho con mi familia. Yo siempre uso el texto de la Biblia, no sé si después se acuerdan, ¿cómo es el texto que usamos que cuando se casa uno? Es para venir a padre y madre y se verá a su esposa. Entonces, yo no convivo mucho con mi familia. Apenas una semana, el sábado pasado, en la noche, pudimos convivir con mi familia y estaba hablando con un sobrino mío que él miraba cómo yo tomaba, cómo yo era. Y yo nunca lo había mirado tomar. Cuando yo dije que a ir a la iglesia, no por miedo a caer, sin nada, pero yo siempre estoy seguro, cuando dije voy a dejar de tomar, lo voy a dejar de hacer, porque no lo voy a hacer nunca más. Y fui y miré a mi sobrino tomar, y me dio mucha tristeza porque él me decía, tío, no tomes, eso es malo, te estás dañando a ti mismo. Y el sábado yo lo miré cómo tomaba, le bajaba la cerveza a su papá y todo. Entonces dije, yo también tuve culpa en eso por darle un mal ejemplo. Yo llegaba a tomar ahí con mi hermano en su casa. Entonces yo le hablé de la iglesia y ese día Dios pone personas que me conocieron antes y todo el tiempo nos la pasamos hablando de Dios, con las personas son de diferentes religiones, pero son personas que nos dejan hablar de Dios. Hay muchos que a veces no, si le empiezan a hablar de las cosas de Dios, no se prestan, pero gracias a Dios, yo creo que yo tengo ese don de hablar con las personas y se prestan a hablar de Dios y quedaron convencidos y pronto dijeron que aunque sea por curiosidad, ellos van a venir a la iglesia. Entonces hay que seguir hablándole a la gente de Dios, enseñándole lo que está en la Biblia, lo que está en el Espíritu de Profecía, para que nosotros sigamos avanzando, porque si nosotros nos estancamos también ahí, no podemos ni avanzar nosotros ni enseñar a otros. Y nosotros venimos aquí a los pies de Dios para hacer su obra, para hacer su voluntad. Dice, la mayoría de las iglesias creen y enseñan que el hombre es inmortal, que los justos van al cielo cuando mueren y que los impíos van al infierno. De la misma forma, las iglesias equivocadas no enseñan a mantener comunión con Dios, en especial los sábados. Tales iglesias están engañadas. El verdadero bautismo es solamente por inmersión, representando el símbolo de la muerte de sepultura y resurrección de Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos
sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados justamente con Él para muerte y por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Está en Romanos 6:3. Y en Apocalipsis 14:6 dice: la iglesia verdadera tiene como misión predicar el Evangelio al mundo, anunciando los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, ¿a quién tenemos que adorar? Solamente a Dios, ¿verdad? No tenemos que adorar imágenes, no tenemos que hacer otras cosas que no están en las cosas que nosotros sabemos que es la voluntad de Dios. Este mensaje llama la atención a la adoración del Creador, que hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Por tanto, será predicado por la iglesia, que significa el día sábado, y mantiene todas las doctrinas verdaderas en su pureza bíblica. La iglesia verdadera es representada en Apocalipsis capítulo 12 como una mujer pura, vestida de luz del sol, en contraste con la Biblia, con Babilonia. La mujer prostituta, que representa la apostasía y la corrupción de la verdad. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Está en Apocalipsis 12:1. Esta iglesia representa la pureza de la doctrina cristiana, sin ninguna contaminación de enseñanza humanas. Ellas están revestidas del sol de la justicia, que es Cristo, y están firmemente apoyadas y cimentadas sobre la eterna palabra de Dios. Dice: posee el espíritu de profecía, el don profético, y es conocida por este aspecto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia verdadera, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, Dios mismo en su palabra nos pone todo los contextos para saber cuál es la iglesia verdadera. A veces nosotros nos desviamos por nuestras mismas formas de pensar o alejarnos de Dios, pero Dios siempre está pendiente de nosotros y siempre nos cuida, dejándonos su palabra, espíritu de profecía, para poder seguir aprendiendo cada día. Estas son las 2 características guardadas. Los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía son las principales marcas, las principales señales de
distinción que hacen la diferencia y con las cuales Dios las identificó entre todas las demás iglesias. Apenas una iglesia es conocida por estas dos características juntas. La última iglesia remanente surgió en el tiempo profético, determinado por Dios para la purificación del santuario celestial, que es la obra de juicio investigador antes del advenimiento, de acuerdo con Daniel 8:14. Este asunto junto con sus detalles los estudiaremos en el próximo tema. Entonces, ya sabemos cuál es la iglesia verdadera, cuál es la iglesia que no guarda los mandamientos. La iglesia verdadera practica el reino del evangelio de pies, practica el rito de lavamiento de pies, ejemplificado, ordenado por el Cristo en la creación, en la ceremonia de la Santa Cena. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un levillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Está en San Juan 13, 4 al 5. Entonces, todo tenemos en nosotros, en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía, para saber cuál es nuestra iglesia verdadera, cuáles son los 10 mandamientos que tenemos que guardar y cuáles son las enseñanzas que nosotros mismos tenemos que dar a los demás, siguiendo la Biblia y el espíritu de profecía, que es la fe de Jesús, y guardar los 10 mandamientos. Entonces, la reflexión y que Dios los bendiga.